Muy buenas, bienvenidos a otro de mis vídeos y hoy vamos a hablar de una herramienta esencial para cualquier amante de las motos y sobre todo del bricolaje mecánico, y no es otra cosa que la llave dinamométrica. ¿Sabías que apretar un tornillo con la fuerza o el torque recomendado es esencial para la seguridad de tu moto? Si no lo sabes, este vídeo es para ti y te recomiendo que te quedes porque te va a gustar mucho. Vamos allá. Bien, definición básica. ¿Qué es una llave dinamométrica? Una llave dinamométrica es una herramienta que nos permite medir la fuerza o el torque con el que apretamos un tornillo de nuestra moto. ¿Qué es el torque o qué es, digamos, el par de apriete? El torque, o más conocido par de apriete, es la fuerza que ejercemos sobre un tornillo sobre su propio eje para que, digamos, se sujete con la fuerza adecuada. Hay que saber que podemos, digamos, apretar un tornillo en dos medidas. La más conocida sería la de newtons metro, que es NM, la abreviatura, o en libras. En las llaves dinamométricas veréis que normalmente está grabado la fuerza tanto en libras como en newtons metro. Bien, la importancia de un par de apriete, digamos, adecuado viene dada porque si, digamos, no apretamos con la suficiente fuerza, pues podemos causar que ese tornillo con las vibraciones se afloje y lo perdamos, o si lo apretamos con excesiva fuerza, pues que dañemos la rosca y por lo tanto tengamos el mismo problema de que ese tornillo no está aplicando la fuerza en la zona determinada y pues pasen cosas. Yo mismo tengo algún buen amigo que aprieta los tornillos como si fueran los tornillos de un submarino. Esto está del todo desaconsejado. Es por esto pues, que en los libros de taller y en el manual especifica explícitamente cada tornillo al par de apriete que tiene que ir recomendado. Hay situaciones, por ejemplo, como en la del vídeo anterior que yo explicaba, lo de la junta del termostato, que, digamos, por desconocimiento, muchas veces se apretaba más de la cuenta de esos tornillos, en vez de a los 6 Nm recomendado, pues les ponían, qué sé yo, me lo invento, 20. ¿Qué ocurría? Pues que la tobera ejerce demasiada fuerza sobre la junta y la junta deja de tener sentido, deja de actuar porque se deforma y entonces empieza a haber pérdidas. Esto lo podemos extrapolar a infinidad de situaciones dentro de la moto. Así que, como os digo, es muy importante que os acostumbréis a que cuando estáis trasteando vuestra moto apliquéis a los tornillos el par de apriete recomendado. En el mercado tenemos diferentes llaves dinamométricas. Las hay que son electrónicas, las hay que son, digamos, el uso más común, las que son mecánicas como las que yo os voy a enseñar. Da igual, o sea, tenéis que saber que hace un tiempo, hace unos años, parecía que el uso de la llave dinamométrica estaba solo indicada para mecánica profesional y pues digamos que los usuarios aficionados pues era una herramienta cara, era una herramienta pues que digamos que en el mercado era difícil de conseguir y entonces digamos apretábamos los tornillos a ojímetro. Actualmente tenéis infinidad, tenéis una oferta enorme, tenéis infinidad de posibilidades de adquirir una llave dinamométrica. Una cosa que sí que me gustaría recalcar es que cuando compréis una llave dinamométrica os aseguréis de que es una llave que está calibrada y certificada. Yo mismo he cometido el error en el pasado de haber comprado una llave dinamométrica económica y cuando he llegado a casa ya incluso solo con el propio tacto ya me encontraba que esa llave no iba bien. No, o sea, yo tenía, lo que sé, le ponía 20 Nm, le daba el apriete y yo tenía la sensación de que estaba poniendo mucho más del que realmente le tocaba al tornillo. Esto viene dado porque esa llave no estaba calibrada y mucho menos certificada. Cuando compréis una llave que efectivamente está calibrada y certificada, veréis que las llaves tienen una inscripción con un número de serie en la herramienta y vienen acompañadas en la caja con un certificado de calibración. Hay un ente externo que se dedica pues, a hacer este tipo de mediciones y cuando una marca te vende su herramienta, pues te acompaña este certificado. Esto nos asegura de que cuando nosotros ponemos un par de apriete X, el que sea, es exactamente ese par de apriete y no un par de apriete aproximado. Así que tenerlo en cuenta, gastaros un pelín más porque no es muchísima la diferencia y compraros una herramienta que esté calibrada y certificada. Bien, ¿cómo voy a utilizar esta llave dinamométrica? Voy a utilizar la llave grande, la que utilizo por ejemplo para los ejes de la rueda. Es muy sencillo. Desbloqueamos, normalmente todas las llaves dinamométricas tienen un seguro aquí detrás que digamos que es
lo que cuando nosotros conseguimos el par de apriete que queremos, lo apretamos y digamos frenamos. En este caso desfrenamos, me voy a poner aquí para que lo veáis, me vengo aquí, desfrenamos y a ver en el marcador, a ver si soy capaz de enseñároslo correctamente, yo voy girando hasta que encuentro el par de apriete recomendado. Yo ahora mismo necesito 100 newtons metro. Tenemos los 100 newtons metro. Como podéis ver, en esta llave ahora mismo tenéis dos medidas. Una es en newtons metro y la otra es en libras. Cuando ya tenemos el par de apriete recomendado, bloqueamos. Ahora hemos bloqueado y ya podemos ir a la tuerca en cuestión, que esta es la del eje, y apretamos. En este caso la tuerca está apretada y como podéis ver, cuando yo ejerzo la fuerza y llego al máximo, ¿escucháis el ruido? Pues eso nos indica que el par de apriete es el adecuado. Vamos a hacer lo mismo, pero con la llave pequeña. Importante, una vez hemos acabado de utilizar nuestra llave dinamométrica, es muy importante, desfrenamos y relajamos el muelle y la ponemos al mínimo de su capacidad. En este caso, esta llave tiene 30 newtons metro, pues la dejo a un poquito menos de 30 newtons metro. Y de esta manera es la forma correcta de guardar la llave y que, digamos, no se nos descalibre. Vamos a hacer lo propio, pero con la llave pequeña. Esta llave pequeña es un poquito diferente, pero al final el funcionamiento es el mismo. Como veis, aquí tenemos la escala en newtons metro. ¿Esta qué hago? Este es el freno. En vez de tener el freno en la parte baja, lo tiene aquí. Desfreno, esto es un muelle, si yo suelto, se escapa. Entonces, desfreno y giro hasta conseguir el par de apriete que yo quiero. Pongamos que ahora quiero 20 newtons metro. Pues yo giro hasta que llego a los 20 newtons metro. 20 newtons metro. Si os fijáis, el 0 está coincidiendo con la marca de 20 newtons metro. Como podéis ver aquí está el 0 marcado en la línea y está en 20 newtons metro. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de 20 newtons metro fueran 21 newtons metro, lo que nos indica el libro de taller que tenemos que apretar? Como podéis ver, la siguiente marca, que es en el lado contrario, está en 22 newtons metro. Pues es muy sencillo. Aquí veis el 0, a ver si soy capaz de hacerlo. Esto sería 20,2, 20,4, 20,6, 20,8, 21. Ya tendríamos aquí la llave a 21. Si ahora subiéramos a 22, desaflojamos, o sea, desfrenamos y volvemos a girar y volvemos a colocar el 0 en su sitio. Y ahora, como podéis ver, estaría, que lo podréis ver en la marca contraria, perdón, es que yo como lo estoy haciendo al revés mirando a la cámara, estaría a 22 newtons metro. Tan sencillo como esto. Una vez hemos puesto en esta llave el torque recomendado, no hace falta que la frenemos por debajo porque el freno lo lleva aquí y en el momento que nosotros soltamos se frena. Nos vamos al tornillo en cuestión y cuando llegamos al par de apriete máximo hace ese clic que nos indica que hemos llegado al par de apriete recomendado. Bien, estamos terminando ya esta breve explicación sobre la llave dinamométrica. Cositas a tener en cuenta, sobre todo siempre cerciorarios del par de apriete recomendado en el manual de taller. Esto es muy importante, no cometer errores, no hacer excesos de par de apriete porque, como he dicho, la podéis liar bastante parda. Otro consejo, nunca os olvidéis de, una vez habéis hecho el uso de la dinamométrica, pues descensáis la llave dinamométrica y la dejáis a un poquito menos del mínimo que marca la llave. Así que nada, yo en este caso pues la llevo y la dejo por debajo de 6 newtons metro. Entonces, de esta manera tengo la llave descargada y sería la forma adecuada de guardar la herramienta para que, bueno, para que nos dure mucho más tiempo y de esta calibración que tiene, pues no la perdamos. Pues bien, ya habéis visto que la llave dinamométrica es una herramienta muy sencilla, pero muy poderosa. El buen uso de esta herramienta va a hacer un antes y un después cuando estéis toqueteando vuestra moto. Así que ya sabéis, si queréis tocarla como unos pros, usar la llave dinamométrica. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, pues el like, el compartir, estas cosas. Si me queréis seguir en Instagram, que os dejaré por ahí abajo el enlace, también en Instagram voy colgando otro tipo de contenido relacionado obviamente con la moto, la mecánica, las salidas, los viajes, estas cosas, pero que, bueno, poquito a poco también voy creciendo allí. Así que nada, chicos, nos vemos pronto. Hasta luego.